Mi nombre es Madison, y el día que vi a los policías poner frías esposas de metal en las muñecas de mi madre mientras yo le entregaba tranquilamente al fiscal una grabadora llena de sus mentiras susurradas, comprendí lo que se siente la justicia. Bienvenidos a Cuando el karma ataca. Hoy salgo a caminar, solo para tomar un poco de aire fresco. Moverme realmente me ayuda a procesar historias intensas como la de Madison antes de que profundicemos. ¿Desde dónde sintonizas? ¿Estás activo o simplemente relajándote? Hazme saber en los comentarios. Ahora, volvamos a esa mañana gris en el cementerio donde el mundo de Madison comenzó a cambiar. Era una gris mañana de jueves a principios de octubre cuando me paré junto a la tumba de mi esposo Julian en el cementerio Oakwood en Westchester, y el viento parecía ser lo único que se presentaba por mí. El sacerdote cerró su libro suavemente y preguntó si quería un momento a solas. Miré las 3 filas de sillas plegables vacías. Más tarde descubriría que Stephanie se había encargado de enviar un aviso privado solo para la familia a la empresa de Julian, listando deliberadamente la hora equivocada para el entierro. Quería que yo estuviera aislada, rodeada de un silencio que ella había fabricado, asegurándose de que no tuviera más remedio que recurrir a ella en busca de consuelo. No había pasos distantes sobre la grava, ni llegadas tardías, solo 20 asientos llenos de nada más que aire frío. Sí, le dije. Supongo que ya lo estoy. El sonido de la primera pala de tierra golpeando el ataúd de Julian fue sordo y definitivo. Mantuve mis ojos secos por pura obstinación clínica. Julian solía molestarme por llorar durante los comerciales de seguros. Pero ahora, mirando la tierra cruda, no pude derramar una sola lágrima. Mi corazón no se estaba rompiendo. Se estaba endureciendo hasta convertirse en un escudo. Cuando los trabajadores finalmente rasparon sus palas vacías, saqué mi teléfono y marqué el número de mi madre. Stephanie contestó al cuarto timbre, su voz sonaba ligera, casi etérea. Le pregunté dónde estaban todos. Hubo una pausa, un silencio que duró 3 segundos demasiado antes de que ella respondiera que la gente se duele a su manera. Me dijo que mi padre no se sentía con ánimo y que mi hermana Alexa tenía trabajo en la boutique. Dijo que no querían abrumarme. Miré las 20 sillas vacías y le dije que no me habrían abrumado. Entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Me dijo que siempre había sido fuerte y que no necesitaba un espectáculo. Para ella, que mi esposo de 11 años fuera enterrado era solo un espectáculo. Me dijo que me fuera a casa y descansara. Luego colgó. El tono demarcado zumbó en mi oído como un insulto. Me quedé allí mirando el nombre de Julian grabado en el granito fresco y me di cuenta de que el silencio de mi familia era deliberado. Mientras regresaba a mi coche, mis tacones crujieron en la grava con un sonido como de cristales rotos. A mitad del camino hacia el estacionamiento, apareció un mensaje de texto de Alexa. Mamá dijo que el funeral salió bien. Decía, llámanos más tarde. Salió bien, como una limpieza rutinaria o una ida al supermercado. Me senté en mi coche y apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La ira no era ruidosa esta vez. Era precisa. No lloré y no pregunté por qué. Miré el reloj. Eran exactamente las 11:51 de la noche cuando me senté en el pesado escritorio de caoba de Julian en nuestra oficina en casa. Era el último lugar donde todavía sentía su fuerza y el lugar perfecto para comenzar mi desmantelamiento clínico de la familia que me había abandonado. A las 12:03 de la mañana, había terminado de hacer clic. Julian había sido el benefactor principal de la propiedad Whitmore durante años, financiando los sistemas de seguridad y las cuentas compartidas que mis padres se habían acostumbrado a tratar como propias. Como única ejecutora de su patrimonio, esas llaves legales ahora eran solo mías para girar. Yo era quien había configurado las cuentas de emergencia de la familia. Yo era quien administraba la bóveda de seguridad compartida para la propiedad Whitmore. Con unos pocos trazos fríos y metódicos, revoqué todos los códigos de acceso. Eliminé a Stephanie, Jeffrey y Alexa de los protocolos de emergencia. No estaba actuando por despecho. Estaba realizando una auditoría necesaria. No estaban sorprendidos por lo que habían hecho al saltarse el entierro. Estaban a punto de sorprenderse de que yo hubiera dejado de seguirles el juego. A la mañana siguiente, las paredes de cristal y los suelos de mármol pulido del bufete de abogados de mi marido parecían demasiado limpios para la suciedad de mi dolor.
Entré por las puertas de Clemence Andrew, el aire oliendo a pulidor de limón y a un silencio costoso. No estaba allí para buscar un hombro donde llorar. Estaba allí por un balance. El señor Thomas Garrett se puso de pie cuando entré, su cabello plateado cuidadosamente peinado, su expresión tan ilegible como un contrato. Julian había confiado en él con todos sus secretos, y hoy me entregaría esos secretos a mí. Repasamos los formularios de rutina, primero las autorizaciones para el entierro, los documentos del seguro, las formalidades estándar. Mi firma parecía la de un extraño en la página, pero no dejé que mi mano temblara. Luego Garrett hizo una pausa y deslizó una carpeta gruesa por el escritorio. Me dijo que Julian había actualizado su testamento 8 meses antes como precaución. Me miró directamente a los ojos y dijo que Julian me lo había dejado todo. Esperé los números, esperando un modesto consuelo. En cambio, comenzó a listar activos, 6 lofts de lujo en Manhattan, todos generando ingresos de alquiler de primer nivel, una villa privada en los Hamptons, completamente pagada, y la firma de consultoría, por supuesto. Sentí que el aire se iba de la habitación. Había pensado que estábamos cómodos, pero Garrett me dijo la verdad. Ahora era la única propietaria de un patrimonio valorado en $8.500.000. El número golpeó el escritorio como un cristal caído. ¿Por qué Julian no me lo había dicho? Garrett explicó que Julian quería que yo estuviera segura, completamente segura. Había usado una frase que me erizó los pelos del brazo: si algo me llegara a pasar, quiero que Madison esté protegida de todos. De todos, no solo de extraños, sino de las mismas personas que se suponía eran de mi sangre. Mientras miraba los documentos, un recuerdo parpadeó, un oscuro recuento clínico de la última década. Había sido la inversora silenciosa en la versión Whitmore de familia durante años. Yo fui quien transfirió discretamente $50.000 para rescatar los negocios fallidos de mi padre Jeffrey mientras él me sermoneaba sobre la responsabilidad financiera. Yo fui quien firmó el contrato de arrendamiento de la boutique de Alexa cuando ningún banco la tocaría. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante una generación. Podrías preguntarte por qué regresé a esa propiedad en Westchester después de que me dejaron sola en el cementerio. Es una pregunta que persigue a los sobrevivientes de hogares tóxicos. Regresé porque estaba atrapada por un conjunto de cadenas invisibles. Mi terapeuta lo llamaría más tarde impotencia aprendida, una jaula psicológica donde sigues regresando a la fuente de tu dolor porque te han entrenado para creer que no hay otro hogar. Había pasado 31 años tratando de ganarme un amor que era estrictamente condicional. Y esa noche, al regresar a sus pasillos con aroma a limón, todavía buscaba un santuario que no existía. Firmé la autorización de transferencia final con una mano fría y firme. Ya no era la hija que buscaba aprobación. Era la única beneficiaria de una fortaleza. Garrett me advirtió que noticias como estas no se mantendrían en secreto por mucho tiempo, y me aconsejó que lo consultara antes de tomar cualquier decisión familiar. Recogí los papeles en mi bolso y salí al ruido de la ciudad. Ya no me sentía triste. Me sentía como un balance que finalmente se había liquidado. Me mudé de nuevo a la finca de mis padres esa noche. La casa olía exactamente igual, limpiador de limón y pesado asado de olla, un olor que solía significar seguridad, pero que ahora solo olía a emboscada. Ven a quedarte con nosotros un tiempo, Madison. Mi madre había insistido por teléfono. No deberías estar sola en esa casa tan grande. Sonaba como la compasión de una madre, pero ahora sabía que era solo una reubicación estratégica. Estaba descalza en el oscuro pasillo cerca de la medianoche, con mi maleta todavía en la mano, cuando escuché sus voces provenientes de la cocina. Mi madre, Stephanie, estaba cerca del fregadero, su silueta afilada y depredadora bajo la luz colgante. Mi padre, Jeffrey, estaba sentado a la mesa con los hombros encorvados. Una vez que el médico la declare incapacitada, tomamos el control, susurró mi madre. Se me heló la sangre, pero mi mente se mantuvo clínica. No sabrá lo que le golpeó. Mi padre se aclaró la garganta, su voz sonaba baja e incómoda. ¿Estamos seguros de que esto es necesario?, preguntó. Mi madre respondió bruscamente que claro que sí. Dijo que yo había heredado 6 lofts en Manhattan y que no podría manejar ese tipo de responsabilidad en mi frágil estado. Sabían que la firma de un médico no podía anular a un juez para siempre.
Pero era la clave legal que necesitaban para una retención psiquiátrica de emergencia de 72 horas. En esos 3 días, mientras yo estaría encerrada por mi propia seguridad, planeaban solicitar la curatela temporal. Para cuando yo pudiera siquiera pedir un abogado, los candados de mi vida ya habrían cambiado. Ella es inestable, continuó mi madre. La inestabilidad emocional es fácil de documentar. Mi corazón golpeó contra mis costillas al darme cuenta de que ya habían decidido que mi dolor era un activo que debía ser incautado. Comenzaremos poco a poco, agregó mi madre, su voz inquietantemente tranquila. Solo unos pocos sedantes en su té, suficientes para que parezca confundida en la evaluación. Mencionó que el doctor Gary ya entendía la situación y que les debía un favor. Dejé de respirar. No estaban planeando una recuperación. Estaban planeando un internamiento involuntario en un asilo privado. Querían despojarme legalmente de mi libertad y del legado de mi esposo en un movimiento coordinado. Me obligué a retroceder en silencio, cada paso un cálculo deliberado. Llegué a la habitación de invitados y cerré la puerta sin hacer ruido. Mis manos temblaban, pero no dejé que el pánico se apoderara de mí. Tenía 31 años, y las personas que me dieron la vida estaban discutiendo la dosis adecuada para acabar con mi independencia. La voz de Julian desde el bufete de abogados resonó en mi cabeza: quiero que Madison esté protegida de todos. No solo sospechaba de su codicia. Había anticipado su malicia. La tarde siguiente, me senté a la mesa del comedor, viendo cómo el vapor se rizaba perezosamente hacia arriba desde una taza de porcelana que mi madre había puesto frente a mí. Bébelo, cariño, dijo con la misma calidez ensayada. Es una mezcla especial para ayudar con el estrés. Miré la taza, sabiendo que contenía una dosis doble de los sedantes de los que había susurrado la noche anterior. Mi padre se sentó frente a mí, con los ojos fijos en su plato, incapaz de mirarme. Levanté la taza a mis labios, sintiendo el peso de su expectativa. Mi compasión por ellos había sido un recurso financiero que habían sobregirado durante años, y ahora venían por el capital. Esto no era una cena familiar. Era una declaración de cierre. Di un sorbo pequeño y amargo, solo lo suficiente para ser convincente, y luego dejé que mis hombros se encogieran. Dejé que la máscara de la viuda inestable se deslizara en su lugar. El juego había comenzado oficialmente, y me aseguraría de ser yo quien lo terminara. Me desperté cuando la luz gris de la mañana golpeó el papel tapiz floral de mi dormitorio de la infancia, pero no había calidez en ella. Mi madre ya estaba merodeando en la puerta, sus ojos buscando los efectos de la doble dosis de sedantes que me había servido la noche anterior. Le di exactamente lo que quería. Dejé que mis ojos vagaran, desenfocados, y permití que mis palabras se desvanecieran en un zumbido sin sentido. Todo se siente borroso, susurré, presionando una mano en mi sien como si no pudiera encontrar los bordes de la habitación. Observé la satisfacción parpadear en su mirada, un brillo agudo y depredador que no podía ocultar del todo detrás de su máscara de preocupación. Mientras ellos veían una viuda rota, yo estaba curando la exhibición más importante de mi carrera. Soy curadora de profesión, y sé que las exhibiciones más poderosas son las que cuentan una historia sin decir una palabra. En los momentos de tranquilidad, cuando creían que estaba durmiendo la siesta, me encontraba en el baño de invitados con un teléfono secundario que había mantenido oculto en mi neceser. Mi madre había sugerido amablemente que guardara mi teléfono principal para evitar que me abrumara el dolor, pero no se dio cuenta de que yo había sido la esposa de un abogado el tiempo suficiente para tener siempre un plan de respaldo. Contacté a Garrett y autoricé la activación del interruptor del hombre muerto. Julian lo había diseñado como una auditoría forense automatizada, un martillo digital que se activaría en el momento en que mi estado médico se alterara oficialmente o si alguna vez era hospitalizada sin la supervisión directa de Garrett. Era una póliza de seguro contra las mismas personas que ahora me traían té y falsa simpatía. A la 1:17 de la mañana, me deslicé fuera de la cama, moviéndome con el silencio de una sombra. El pasillo olía a limpiador de limón y a mentiras viejas y pesadas. Me moví hacia la rejilla de ventilación justo afuera de la suite de mis padres, la rejilla de metal fría y cortante contra mis palmas. Desenrosqué la rejilla con cuidado, haciendo una mueca por el leve raspado del metal, y aseguré la grabadora digital. La presioné firmemente contra la pared del conducto con cinta adhesiva de doble cara, luego volví a colocar la rejilla, mis manos tan firmes como si estuviera manejando una reliquia frágil.
Más tarde ese día, el timbre de la puerta principal resonó por la casa como una advertencia. El doctor Gary había llegado, el médico de la familia que estaba dispuesto a negociar su ética médica por una parte de la propiedad de $8.500.000. Me tumbé medio desplomada en el sofá de la sala, interpretando el papel de la hija sedada y afligida, mientras la grabadora captaba cada una de sus palabras. La próxima vez, el doble de la dosis. Ya había escuchado a mi madre susurrar en la primera grabación. Ahora estaba capturando el segundo acto, la coordinación con el médico para falsificar mi evaluación. Creían que yo era una mercancía que debía ser liquidada, una carga ingrata que no merecía los Lofts ni la villa. Pero estaban equivocados. Esto no era un colapso. Era una contabilidad implacable. Dentro de mi bolsillo, mi teléfono vibró una vez, un mensaje de Garrett haciéndome saber que la auditoría estaba avanzando. Mi madre me apartó el cabello de la cara con un toque que se sentía clínico y frío. Está bien, cariño, mintió, su voz almibarada y densa. Arreglaremos esto. Dejé caer la cabeza a un lado, parpadeando, y susurré un débil gracias. No le estaba dando las gracias por el té o el cuidado. Le estaba dando las gracias por ser tan descuidada como para pensar que todavía era la misma chica a la que podían silenciar. Todo permaneció en silencio durante días. Pero en mi cabeza, sus palabras seguían resonando, los susurros calculados sobre la dosis, la charla codiciosa sobre los Lofts de Manhattan, la forma clínica en que discutían el fin de mi libertad. Me senté en mi oficina del museo, el aire oliendo a papel viejo y conservación, mientras mi laptop brillaba con un tipo diferente de amanecer, el tipo hecho de hechos, números y retribución silenciosa. Garrett me había enviado los resultados cifrados de la auditoría forense, y mientras me desplazaba por los archivos, la última pieza de la fachada de mi familia se hizo añicos. No solo habían estado esperando la muerte de Julian para entrometerse en mi vida. Habían estado alimentándose de mí durante décadas. La auditoría reveló una extracción sistemática de $1.500.000 de mi fondo fiduciario de la infancia, dinero destinado a mi educación y seguridad que Stephanie y Jeffrey habían desviado a través de una compleja red de empresas fantasma y gastos falsificados. Sentí una amarga ironía en mi propia ceguera. Como curadora, pasé mi vida verificando la procedencia de artefactos de siglos de antigüedad. Sin embargo, nunca había cuestionado la procedencia de mi propia herencia. Durante 26 años, mi padre me había proporcionado estados de cuenta anuales oficiales con membretes de fideicomiso falsificados, mostrando un crecimiento constante y modesto. No dejé de buscar. Simplemente no sabía que estaba mirando una obra maestra de falsificación familiar. Toda mi educación había sido una jugada financiera, una inversión a largo plazo que habían liquidado una mentira a la vez. No era su hija. Era una cuenta bancaria que habían estado sobregirando desde que tenía 5 años. Me froté los ojos tratando de evocar arrepentimiento, pero solo había claridad. Esto no era un colapso. Era un balance. Entonces me di cuenta de la profundidad de la ilusión en la que habían vivido, lo que ahora llamo la ilusión de poder de la billetera vacía. Mis padres estaban obsesionados con los lofts de lujo en la villa de los Hamptons porque no tenían ningún valor interno en el que basarse. Creían que tirar dinero a sus problemas los hacía importantes. Pero la auditoría demostró que en realidad estaban en bancarrota en todos los sentidos importantes. Su estatus era un disfraz que habían alquilado con mi futuro robado. Me veían como una mercancía que debía ser gestionada porque en su mundo, las personas solo existen para ser usadas o descartadas según su valor de mercado actual. Pensé en todas las veces que me había sentido como una carga, las veces que me había disculpado por costarles dinero mientras ellos vivían secretamente de mi capital. Mi compasión había sido un lujo que habían explotado hasta que no quedaba nada más que hechos fríos y duros. La hija fuerte a la que no querían abrumar en el funeral era la misma hija cuya confianza habían destrozado. No los llamé para gritar. Y no envié un mensaje de texto enojado. Simplemente descargué la auditoría, la reenvié a Marcus Ruiz en la oficina del fiscal y me preparé para la exposición final. Creían que estaban a una firma de un médico de $8.500.000. No se dieron cuenta de que el rastro forense que habían dejado atrás estaba a punto de convertirse en la evidencia que los enterraría.
Regresé a mi habitación de la infancia esa noche, interpretando el papel de la viuda confusa y frágil por última vez mientras mis dedos trazaban los bordes de la grabadora digital oculta en mi bolsillo. La auditoría fue el tiro de gracia, y mañana iba a dejar que ellos mismos apretaran el gatillo. El aire en la sala se sentía denso, como los momentos previos a una tormenta masiva. Me recosté contra los cojines de terciopelo del sofá, mi cuerpo pesado y mi mirada fija en un punto en el aire que no existía. Mi madre, Stephanie, se sentó al borde del sillón, sus manos fuertemente entrelazadas mientras observaba al Dr. Gary sacar un portapapeles de su bolso de cuero. Él se arrodilló a mi lado, la linterna en su mano cortando la penumbra de la habitación. Me preguntó qué año era, y yo hice una pausa, dejando que mis párpados revolotearan. 2026, susurré. Aunque conocía la fecha perfectamente, le dije que era marzo. En realidad era octubre. Mi padre, Jeffrey, caminaba por el perímetro de la alfombra, sus pasos un golpe rítmico y nervioso. Le dijo al doctor que yo me estaba deteriorando rápidamente. El doctor Gary asintió, su expresión cuidadosamente arreglada en una máscara de preocupación profesional, y comenzó a llenar el papeleo, el certificado de incapacidad temporal y la recomendación para una curatela financiera supervisada. Stephanie se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes con una alegría depredadora que no podía reprimir. Ya estaba midiendo mentalmente las ventanas de mis lofts en Manhattan, calculando el valor de $8.500.000. Preguntó si era suficiente. El doctor Gary respondió en voz baja que lo sería, dada mi reciente pérdida y la confusión observable. Dejé caer la cabeza a un lado y susurré a mi madre que me ayudara. Ella me acarició el cabello, su toque se sentía como hielo. Me dijo que ella se encargaba de todo. Luego, el sonido del bolígrafo del doctor Gary rascando la parte inferior del formulario llenó la habitación como un disparo. En ese momento, me senté erguida. La niebla se disipó de mis ojos y la debilidad de mi postura desapareció. La habitación quedó en un silencio inquietante mientras miraba directamente al doctor Gary y le dije que su licencia médica estaba a punto de convertirse en un artefacto histórico. Mi madre jadeó, llevándose la mano al pecho en una teatral muestra de asombro. «¿Nos engañaste?», chilló. No le respondí. En cambio, metí la mano en mi bolsillo y saqué la grabadora digital. Pulsé el botón de reproducción. La habitación se llenó de repente con su propia voz, clara y fría, discutiendo la doble dosis de sedantes en mi té y cómo tomaría el control una vez que el médico me declarara incapacitada. Mi padre se quedó inmóvil a mitad de camino, su rostro palideció. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. «Manos donde podamos verlas». La orden resonó por la casa. Primero entraron los oficiales uniformados, seguidos por Garrett y Marcus Ruiz de la oficina del fiscal. El doctor Gary se puso de pie de un salto, pero Daniel fue más rápido, informándole que estaba siendo detenido por conspiración para cometer fraude médico. Daniel se volvió hacia mis padres y anunció que estaban bajo arresto por intento de curatela ilegal, conspiración para administrar sustancias controladas sin consentimiento y fraude. El clic de las esposas de metal cerrándose alrededor de las muñecas de Stephanie fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Me miró, sus ojos ardiendo con una mezcla de odio y terror, y me dijo que me arrepentiría de esto. Sostuve su mirada sin pestañear. Le dije que no lo haría. Mi padre me miró mientras el oficial le aseguraba las muñecas, su rostro arrugado por una repentina y patética incredulidad. Me dijo que podría haber hablado con ellos. Le recordé que había intentado hablar con ellos en el cementerio, pero no se habían presentado. Les dije a ambos que había pedido una madre y un padre, pero que habían elegido ser depredadores en su lugar. Mientras los sacaban hacia las luces rojas y azules intermitentes que pintaban la noche de Westchester, me di cuenta de que no solo había protegido mi herencia. Finalmente me había protegido a mí misma. 2 semanas después de los arrestos, estaba descalza en la terraza de la villa de los Hamptons, observando el Atlántico rodar como si tuviera todo el tiempo del mundo. El proceso legal había comenzado rápidamente. Se presentaron cargos, se suspendieron licencias médicas y se programaron fechas de audiencia. No asistí a la audiencia preliminar porque no necesitaba verlos tan pronto. En cambio, empaqué mis cosas en silencio y dejé la casa de mis padres con una maleta y 0 arrepentimientos. La villa era más pequeña de lo que recordaba,
con persianas blancas y grandes ventanas frente al océano. Julian siempre había dicho que sería nuestro lugar para algún día. Y supongo que ese algún día llegó de manera diferente a como lo habíamos planeado. A medida que el cielo se volvía dorado y luego violeta, me di cuenta de que el dolor ya no me asfixiaba. Se sentía limpio. Yo no era una propiedad que debiera ser administrada, y tampoco lo era el legado de mi esposo. El caso avanzó rápidamente porque las grabaciones no mienten y los rastros de papel no olvidan. El Dr. Gary perdió su licencia permanentemente. Mis padres, Jeffrey y Stephanie, finalmente aceptaron un acuerdo de culpabilidad que incluía libertad condicional, fuertes multas y restricciones permanentes para volver a solicitar una curatela. Mi hermana Alexa se mudó de estado, y ahora solo intercambiamos mensajes de texto breves y cuidadosos. Algunos puentes se queman en silencio, y yo he elegido no reconstruirlos. En cambio, usé mis recursos para construir algo que importaba. Uno de los lofts de Manhattan es ahora el Centro de Recursos Julian Harper, un lugar para mujeres que enfrentan coerción financiera y abuso legal. Me di cuenta de que no solo había sobrevivido a una traición. Había reconocido un patrón. Ahora, dedico mi tiempo a enseñar a otros sobre la conciencia legal y el poder del apalancamiento. Me he dado cuenta de que no necesitas una multitud para recuperar tu poder. Solo necesitas claridad. Para aquellos de ustedes que siempre se han sentido al límite o que no encajaban del todo en la narrativa perfecta de su familia, quiero que sepan que no están solos. La familia es una elección que hacemos todos los días, no un contrato de esclavitud firmado con sangre. Hace un año, estaba junto a una tumba pensando que lo había perdido todo. Pero la pérdida no te borra. Te revela. La ausencia de mi esposo ya no es una herida abierta. Es la base de la mujer en la que me he convertido. Todavía estoy aquí, y por primera vez en mucho tiempo, no solo estoy sobreviviendo. Estoy empezando de nuevo. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que te subestimó, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Desde dónde nos miras? Recordémonos mutuamente que nunca estamos realmente solos. Comparte esto si crees que la justicia, por tardía que sea, siempre encuentra el camino a casa.